Y quiero hablar hoy acerca de la incertidumbre, porque Jesús, al igual que nosotros, experimentó momentos de incertidumbre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo. Pues, ¿qué es la incertidumbre? Es todo lo contrario a la certeza, es todo lo contrario a la fe. Y es lo que sentimos cuando nuestro conocimiento con respecto al futuro es limitado, o es incierto. Cuando no sabemos qué es lo que espera o qué es lo que va a suceder con nosotros en el futuro, con quién me voy a casar, cuál es el propósito de mi vida o cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y con respecto a esto, yo he aprendido lo siguiente, y es que la voluntad de Dios o el propósito de Dios para nosotros no es un mapa bien detallado. O sea, Dios no viene y nos trae un mapa en donde todo está claro. No. El propósito de Dios es más bien un destino, o es una visión un poco nublosa que Él pone delante de nosotros, y que a medida que nosotros vamos obedeciendo la dirección del Señor, esa visión se va aclarando más y más. Lo importante es estar en el camino correcto que nos va a llevar hacia ese destino. Yo veo el propósito de Dios como un camino entre Bogotá y Cartagena, y lo importante es estar en ese camino. Algunos se han desviado y se fueron para Cali, pero lo increíble es que si usted ha cometido ese error, desde Cali usted puede dirigir su vida una vez más hacia ese propósito, hacia ese plan que Dios tiene. Pero incertidumbre es no tenerlo muy claro, o no ver que las cosas se estén dando. Y precisamente la incertidumbre con respecto al futuro es lo que hace que nuestra vida sea emocionante. Si fuese una cosa ya determinada, o que pudiésemos ver, no sería emocionante. Entonces esto le da emoción a la vida, pero también esto es lo que hace que la vida sea difícil. Y es la incertidumbre con respecto al futuro lo que nos obliga a vivir por fe. En Hebreos capítulo 11 habla de cómo muchos hombres de Dios, o muchas personas, hicieron cosas locas, pero lo hicieron por la fe. Por ejemplo, en el versículo 7 dice: por la fe Noé construyó un barco grande en medio de la nada, en medio del desierto. Lo hizo por la fe. Pero estoy seguro que él experimentó momentos de incertidumbre. ¿Y qué tal no llueva? ¡Qué oso! Por la fe Abraham se fue sin saber a dónde iba, dice Hebreos 11:8. Se fue y no sabía para dónde iba. Pero ¿cómo enfrentó Jesús la incertidumbre? Pues a mí lo que me gusta es que, al igual que nosotros, Jesús tuvo que ir descubriendo el propósito de su vida poco a poco. A medida que iba creciendo, lo iba descubriendo. Ahora, exactamente cuando su mamá le contó la experiencia que ella tuvo con el ángel y lo que el ángel le dijo, no lo sabemos. Pero un día, estoy seguro que le habló. Quizás él tendría 9 años. Cuando le dijo lo que encontramos en Lucas 1:31, pues un día un ángel se me apareció y me dijo: concebirás y darás a luz un hijo, y ese hijo eres tú. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Le estaba diciendo: tú vas a ser un hombre muy grande y serás llamado Hijo del Altísimo. Un título exclusivo para Dios. O sea, Jesús era Dios hecho hombre. Además, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin.
Y el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces todo estaba siempre en la mente de Jesús. Pero pasaban los años y las cosas no se daban. Ahora, de algo, Jesús tenía algo muy en claro, y era que Él iba a servir a Dios. Por eso su pasión siempre fue el templo. Y por eso en un viaje que ellos hicieron a Jerusalén a celebrar la Pascua, la Biblia dice que Jesús se les perdió. Ya iban de regreso a Nazaret y Jesús no estaba con ellos, no se dieron cuenta sino hasta la noche. Por eso José y María tuvieron que regresar. Y dice la Biblia en versículo 49 de Lucas 2, versículo 46 de Lucas 2 dice: 3 días después, por fin lo encontraron en el templo. 3 días tuvieron que buscarlo. Y estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y sus padres no sabían qué pensar y dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y Jesús les preguntó: ¿pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Jesús no tenía muy claro cuál era el plan de Dios para su vida, pero algo él sí sabía, y era que él tenía que estar en la casa del Padre. Ahora, cuando yo leo esto, yo pienso lo siguiente: yo creo que Jesús fue inspirado por el rey Osías, porque el rey Osías con tan solo 8 años comenzó a reinar. Entonces yo creo que Jesús, al leer las escrituras, de repente vio: wow, Osías desde los 8 ya estaba reinando sobre Jerusalén y fue un rey bueno, yo creo que a los 12 yo voy a empezar a cumplir el plan que Dios tiene para mi vida. Pero no fue así, aún no era el tiempo. Pero algo que yo veo es que cuando Dios pone una visión en nosotros y esa visión está ardiendo, nos cuesta esperar. Estamos ahí en el colegio como: ay, qué pereza. Estamos en la universidad y algo arde en nosotros, nos cuesta. Y luego salimos encontramos un trabajo y no tiene que ver totalmente con lo que arde en nuestra panza, y por eso nos sentimos un poco frustrados, y así se sintió Jesús. Pero Dios no solo da un propósito, sino que Él tiene un tiempo para todo. Y no era el tiempo todavía para Jesús. Por eso tuvo que regresar a casa y tuvo que esperar. Y al respecto dice Lucas 2:51: regresó Jesús con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Pero mientras estaba allí en la casa de sus papás, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 18 años. Quiero que piensen en eso. 18 años de incertidumbre. 18 años sin poder hacer lo que ardía en su corazón. 18 años en el anonimato. 18 años ahí esperando. Difícil. Ahora, yo me identifico con Jesús porque yo tuve que esperar 17 años. Cuando nosotros vinimos a Bogotá en el año 75, yo tenía 11 años de edad. Y desde el primer domingo de enero del año 1975 hasta el último domingo de diciembre del año 1992, 17 años, yo estuve plantado en mi iglesia, esperando lo que desde muy niño Dios puso en mi corazón.
Pero mi pasión era la casa de Dios, siempre fue la casa de Dios. Y por eso con tan solo 12 años yo salí a evangelizar por las calles del norte. Yo evangelicé todo Pontevedra, yo evangelicé Morato, yo evangelicé San Nicolás, Santa Rosa, Puente Largo, Pasadena, Santa Margarita. Todo esto lo evangelicé yo. Era un niño. Recuerdo que iba con un libro, porque esa era la estrategia para que nos abrieran la puerta. Mira, le vengo a vender este libro si le interesa. Y ellos abrían y miraban, no. Y luego los invitaba a la iglesia. Yo creo que ni uno solo fue a la iglesia. Pero yo tenía algo ardiendo en mi corazón desde los 11 años. También mi pasión por las iglesias me llevó a buscar. Yo quería conocer las iglesias más grandes en Bogotá. Y yo recuerdo que en mi bicicleta yo iba más o menos a donde yo creía que quedaban esas iglesias. Y cuando yo llegaba, no eran tan grandes como yo me las imaginaba. Pero mi pasión era las iglesias. 11, 12 años tenía. Ahí en la iglesia donde yo estaba plantado, yo enseñaba en la escuela dominical a los niños, desde los 11 años. Yo también tocaba la guitarra. Yo también dirigía la reunión de los jóvenes, o más adelante. Luego, cuando tenía 18 años, empecé a darle la clase a los nuevos que llegaban a la iglesia. Yo tenía mis grupos de oración. Yo dirigía la alabanza. Era el responsable también de la reunión entre semana de la iglesia. Y de vez en cuando me ponían a predicar. Pero estuve ahí 17 años. 17 años de incertidumbre, de frustración. 17 años haciendo algo que no ardía en mí. Yo me sentía un poco estancado. Y a veces, en esos momentos de incertidumbre, me hacía esta pregunta: ¿y esto va a ser toda mi vida? ¿A esto me llamó Dios? ¿Es este el plan que Dios tiene para mí? Y aunque no era muy claro el destino, yo sabía que ese era el camino correcto. Y por eso fui fiel 17 años. Ahora a veces me salía un poquito el camino, pero Dios en su amor y su misericordia me volvía a encaminar. Hasta que llegó el momento o el día en el cual el sueño que Dios había puesto en mí se inició. El primer domingo de 1993, después de 17 años de espera. Ahora, ¿qué pasó por la mente de Jesús durante esos 18 años de espera? Pues, en primer lugar, yo veo incertidumbre. Yo me lo imagino ahí en la carpintería pensando: ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué tengo que hacer para que eso que arde en mí se cumpla? ¿Por qué las cosas no se dan? También me imagino que había un poco de confusión, como no entiendo. O sea, si Dios es Dios y tiene un plan, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué tengo que esperar tanto? Me imagino que llegaron momentos en los cuales él hasta cuestionó a su mamá: ¿Será cierto lo que ella me dijo? ¿Será que yo de verdad fui concebido por el Espíritu Santo? ¿O fui concebido por algún panadero? O sea, comenzó como... ¿Por qué? Porque en los momentos de incertidumbre pasan muchas cosas por nuestra mente. También me imagino que comenzó quizás a tener otros sueños. Bueno, si lo mío no es el ser el rey, el Dios hecho hombre, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué posibilidades tiene un carpintero? Bueno, quizás montar una multinacional. No, comenzó a soñar ahí con muebles to go, o muebles Bima, como... La otra opción era ser maestro de la Biblia, porque estoy seguro que durante esos tiempos él estudió la Biblia. Entonces dijo: no, pues puedo enseñar la Biblia. O lo otro era llegar a ser un líder religioso o un líder político.
Porque estoy seguro que tenía él el carisma, el factor wow, lo que se necesitaba para eso. Ahora, yo veo que en medio de la incertidumbre hay dos peligros. El primero es la pasividad. Cuando las cosas no se dan, uno puede volverse pasivo, ¿no? Y es la de conformarse. Jesús pudo conformarse ahí, no, pues yo creo que fui llamado a ser carpintero toda mi vida y quedarse así toda la vida. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos ser fieles en lo que estamos haciendo. Claro que sí. Pues no podemos caer en la pasividad. Mira, al respecto a el Salmo 32 del 8 al 9 dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te guiaré por el mejor camino. Te aconsejaré y velaré por ti. Pero luego dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. Y aquí está hablando de dos tendencias nuestras. Una es quedarnos como la mula y, ay, qué pereza. Y el otro como el caballo, estar delante de Dios. Entonces, no se trata ni de ir atrás de Dios, ni tampoco delante de Él. Delante de Él es hacer todo en nuestras fuerzas, o hacer y hacer. A veces Dios pone el sueño en una persona y no es el tiempo todavía, pero ellos tratan de ayudar a Dios. Y al tratar de ayudar a Dios se meten en deudas, pero no es el tiempo. Hay que estar en el lugar correcto. Pero el otro extremo es estar atrás de Dios. La pasividad, no ver las oportunidades que Dios está poniendo, no ser sensibles a las puertas abiertas, no hacer nada, tomar una actitud pasiva. Pues es la fidelidad y la buena actitud en lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Es eso lo que permite que Dios nos revele cuál es el siguiente paso. Pero el otro peligro en medio de la incertidumbre es desviarnos. Primero es la pasividad y el otro es desviarnos del llamado. Lo que pasa es que cuando a veces Dios se demora, entre comillas, cuando a veces las cosas no salen en el tiempo que nosotros queremos, nos desviamos y caemos en lo que todo el mundo está, y es en la búsqueda de la felicidad. No, entonces lo que yo voy a hacer es pues ser feliz. No, esto no se dio. Comamos y bebamos, seamos felices. Y hay 4 cosas en las cuales uno se enfoca en esta búsqueda de la felicidad. La primera es plata. Hagamos plata. La siguiente es fama. Seamos famosos. O tengamos poder, es la siguiente. Y la otra es busquemos el amor. Ahora, estas cosas no necesariamente son malas, pero no pueden ser la razón de nuestras vidas, sino que son el resultado que viene cuando cumplimos la voluntad de Dios. Pero ¿qué fue entonces lo que hizo Jesús en esos años de incertidumbre? Yo no encuentro ningún lugar en donde me muestre que Jesús antes de los 30 hubiese tenido una manifestación sobrenatural de parte de Dios. O sea, él no tuvo una zarza como la que tuvo Moisés. No se le apareció un ángel como se le apareció a su mamá y como se le apareció a Abraham. No veo que tuviese visiones. Nada sucedió sino hasta después de su bautismo. Cuando él fue bautizado, dice Mateo 3:16, los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Eso significa que durante 30 años Jesús tuvo que creer lo que su mamá le había dicho. Él también tuvo que creer lo que leía en las Escrituras acerca del Mesías.
Y tuvo que confiar en lo que Dios ponía en su corazón. Y todo esto porque Él fue igual a nosotros. Porque Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Y esto a mí me encanta. Él tuvo que esperar pacientemente 30 años. Pero durante ese tiempo, Él siguió creyendo. Se veía muy lejos lo que Dios había puesto en su corazón o lo que su mamá le había dicho. Se veía muy lejos, pero Él seguía creyendo. Durante ese tiempo Jesús oró. Dice Marcos 1:35: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y esta fue la costumbre de todos los días. Y estoy seguro que Jesús lo hizo también los primeros 30 años de su vida. Salía a un lugar desierto y allí oraba. Pero lo otro que Él hizo fue leer las Escrituras para conocer a Dios, pero también para conocer todo lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Y lo otro que Jesús hizo fue prepararse. Dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría. O sea, Él se preparaba para lo que iba a ser el propósito de su vida. Es que, una vez más, la visión que Dios pone en nosotros es algo que Dios pone como en el horizonte, pero que al comienzo no es muy claro. No es muy clara la visión. Está un poco borrosa o nublosa. Pero lo que yo he visto es que a medida que nosotros obedecemos lo que Dios cada día nos va mostrando, eso se va aclarando. Y lo que yo veo es que Dios muestra algo todos los días. O sea, si yo no estoy orando todos los días, si yo no paso tiempo en el secreto, estoy perdiendo días, semanas, meses u años del plan del Señor. Y a medida que se va acercando más y más el tiempo, la visión es mucho más clara. Ahora, ¿por qué Dios no nos lo muestra todo de una? Sería más fácil. Pues ¿sabe por qué no? Porque nosotros trataríamos de ayudar a Dios. Y no hay peor estorbo para Dios que un cristiano tratando de ayudarlo. Nosotros creemos: ahí lo estoy ayudando, y para Él es este estorbo. Por eso no nos lo muestra todo. Pero también Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Y dependencia quiere decir todos los días. Y lo que a mí me encanta es que lo mismo le pasó a Jesús. Siendo Dios, Él dependía todos los días del Padre. Miren lo que dice Juan 5:19. Les digo la verdad, dice Jesús: el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Por eso todos los días Jesús iba a un lugar secreto y esperaba la revelación del Padre. Y por eso nosotros todos los días debemos seguir los pasos del Padre nuestro. Y uno de esos pasos dice: venga, Señor, tu reino a mi vida, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, revélame aquí en la tierra lo que estás planeando en el cielo. Nosotros deberíamos decir lo mismo que dijo Jesús: nosotros nada podemos hacer por nuestra propia cuenta, solo podemos hacer lo que vemos que el Padre hace. Ahora, yo también me imagino a Jesús buscando en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, todo lo que decía acerca del Mesías. Me lo imagino haciéndole preguntas a los religiosos, como: ¿qué porciones en la Biblia hablan acerca del Mesías? Y me lo imagino leyéndolos todos. Y de repente encuentra
Las escrituras en donde hablan del Mesías como rey, Daniel 7, 13 al 14. Entonces imagínese cuando él lee esto y él piensa, ese soy yo. Dice allí, mientras continuó mi visión, dice Daniel, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Y Jesús lee eso y dice, wow, ese soy yo. Y dice, vi a este descender con las nubes del cielo. Imagínense, como una superestrella viene Jesús. Entonces, esto es emocionante. Dice, y se acercó al anciano, a Dios el Padre, y lo llevaron ante su presencia. Y allí se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Y su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Y me imagino a Jesús yendo a casa pensando en eso. Wow, ese soy yo. Voy a ser el rey, voy a estar sobre todo. Y luego encuentra Zacarías 14:4, donde dice, en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que el lugar favorito de Dios fue el monte de los olivos. Dice, como era su costumbre, estaba donde, en el monte de los olivos. Y yo creo que Jesús estaba allí desde los 12 años. ¿Por qué? Porque había leído esto. Él sabía que algo iba a pasar allí. Dice, entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del este al oeste. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces me imagino que él iba a ese monte y esperaba a ver cuándo se va a dividir esto. Y nada. Y luego dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día habrá un solo Señor, y únicamente su nombre será adorado. Entonces, así como hay muchas porciones en la Biblia en donde nos hablan de Jesús como el rey, o el Mesías como el rey, pero también hay porciones en donde nos hablan del Mesías como el Cordero que tenía que ser sacrificado. Entonces yo quiero que se imaginen cómo se sintió Jesús el momento en el cual abre Isaías 53 y se da cuenta que se refiere a él. Porque dice en versículo 3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. El versículo 5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y me imagino a Jesús leyendo esto y quizás no le gustó tanto. Como, uy, eso sí no. Versículo 7, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Entonces, después de leer esto, yo veo una vez más incertidumbre en Jesús, preguntándose, bueno, ¿seré yo rey o cordero? Pero él experimentó esto porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Porque hay momentos en los cuales parece que los sueños de Dios o los planes de Dios para nosotros tienen que ver con grandeza, con realeza, con éxito. Pero hay otros momentos en donde parece que es fracaso, es rechazo, es pobreza. Y nos sentimos al igual que Jesús, inciertos con respecto al futuro. Y viene la incertidumbre. Ahora, cuando ya Jesús empezó su ministerio, Él ya tenía muy en claro que
las escrituras hablaban del mismo Mesías, pero se referían a dos acontecimientos. Y uno era la primera venida, y era en la cual Él estaba en ese momento. La otra era la segunda venida, cuando Él va a venir como rey y va a poner su trono sobre el monte de los olivos. Pero primero Él tenía que experimentar o tenía que morir como cordero por nuestros pecados. Por eso desde el mismo inicio Él fue preparando a los discípulos para eso. Él ya lo tenía muy claro. Y en Marcos 8:31 dice, Jesús comenzó a decirles a los discípulos que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los líderes religiosos. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Entonces imagínese que usted está hablando con alguien y usted le dice, oiga, ¿y usted cómo se ve en el futuro? Y él dice, me veo muerto en una cruz. Porque así se veía Jesús. Su sueño no era de ser rey o de lo que a veces hablamos nosotros. Su sueño era, como dice la canción de Alex Campos, su sueño era morir. No es un gran sueño. Su último momento de incertidumbre fue una vez más en el huerto de los olivos, un lugar allí llamado Getsemaní, en donde quizás él pensó, ¿qué tal que Dios no esté detrás de todo esto? ¿Qué tal que Dios me deje ahí muerto en la cruz? O sea, ¿qué tal que esto se acabe yo con solo 33 años? O sea, incertidumbre una vez más. Pero además, ahí en ese huerto empieza a recordar todo lo que había leído acerca de Isaías 53. Y se da cuenta que está muy pronto de realizarse eso. Y por eso, en ese huerto, en Mateo 26:39, hace la siguiente oración: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice la Biblia que hizo esta misma oración 3 veces. Y después de la tercera vez, vinieron los ángeles y lo sirvieron. O sea, tuvo una experiencia sobrenatural. Y en ese momento él sabía que todo iba a estar bien, que Dios el Padre estaba en control, que Él no lo iba a dejar avergonzado y muerto en esa cruz. En ese momento la incertidumbre se fue. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impacta? Es que aún en los detalles más chiquitos Dios estaba en control. Detalles como el siguiente. Juan 19:36 dice: estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado. O sea, Dios no iba a permitir que ni siquiera le rompieran sus huesos. Y esto es interesante porque si Jesús iba a resucitar, aunque Él resucitó con un cuerpo glorioso, seguía con lo mismo. Entonces imagínense, le rompen los huesos, le tocaba andar con muletas. O sea, si ven los detalles de Dios, ni siquiera un hueso. O sea, en la cruz Él estaba tranquilo, porque la costumbre en esa época era romperle las piernas a los que estaban muriendo para que murieran más rápido. Pero Dios el Padre se aseguró que Jesús muriera rapidito. ¿Para qué? Para que no le lastimaran sus huesos. Y me imagino que Él no permitió que los clavos le rompieran sus huesos. Fueron clavados o fueron traspasaron el lugar perfecto. Ese es nuestro Dios. Él está pendiente de nosotros. Pero lo increíble es que el sueño de Jesús no fue un sueño de realeza, de grandeza, de éxito, de ser feliz. No, fue un sueño de morir. Y Él sabe
lo que experimenta una persona ante la incertidumbre con respecto al futuro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo. Quiero que cerremos nuestros ojos. Y yo quiero que usted se vea al lado de Jesús. Y ahí usted le va a hablar acerca de su incertidumbre con respecto al futuro. Usted le va a decir: Señor, estoy seguro que este sueño que arde en mí fue puesto por ti, pero las cosas no se dan. Llevo años esperando y esperando. Y hay momentos en los cuales caigo en la pasividad. Hay otros momentos en los cuales se desvía mi visión y me vuelvo egoísta y pienso solo en mí, en ser feliz, en pasarla rico, en viajar, en casarme. Yo te pido, Señor, que tú me acompañes en esos momentos de incertidumbre y que yo pueda estar seguro de que el plan tuyo se va a cumplir, que nada ni nadie lo va a poder impedir, ni siquiera el diablo. El único que puede impedir ese plan soy yo. Yo confío en ti, Señor. Y Señor, yo te pido que hoy ministres a aquellos que están en el huerto de Getsemaní, a punto de rendirse, de decir: no soy capaz, no puedo. Y muéstrales, Jesús, que tú estás a su lado, que todo va a salir bien, que si el Padre estuvo pendiente aún de los huesos de Jesús, que parece algo tan insignificante, el Padre también está pendiente de todo lo nuestro. Y usted le va a hablar al Señor acerca de lo suyo, del dolor, del temor, de la frustración, de la incertidumbre, de la persona que se la tiene dedicada a usted, de esa persona que quizás tenga el poder y la capacidad de impedir que ese sueño se cumpla. Dígaselo al Señor. Y luego usted va a ver que el Señor le dice: nada ni nadie, ni el mismo infierno podrá separarte de mi plan, de mi propósito, de mi amor. Mis sueños se cumplirán. El único que lo puede impedir es usted. El único. En la cruz moriste en soledad. Tu vida fue un sueño de morir como flor que alguien pisoteó.
Señor, lo que es la incertidumbre. 18 años tuviste que esperar. Si sumamos los primeros 12, fueron 30, Señor. Pero el plan, el sueño de Dios se realizó. Nada ni nadie puede impedir ese propósito. Por eso hoy se va la incertidumbre. Por eso hoy me agarro de las manos, del abrazo de mi Dios. Oh, ministra Jesús, que podamos saber que estás en control de nuestras vidas, que todo va a salir muy bien. Oh, gracias, Jesús. Te exaltamos y te adoramos. Aleluya. Y voy a invitarles a que se pongan de pie y lo adoren y lo exalten y bendigan su nombre en la cruz. En la cruz moriste en soledad. Tu vida fue un sueño de morir. ¿Cómo fue que alguien pisoteó? Moriste así, pensando en ti. Oh, sí, gracias, Jesús. En la cruz no estoy solo, estás conmigo, Señor. Tú me ayudas a pasar esta prueba. Tú me